Hola, bienvenidos y bienvenidas a este programa que es Jóvenes Voces, con... Ramiro. muchas gracias por acompañarnos Gracias nuevamente a en ti. este quinto episodio. El día de hoy tenemos un invitado especialísimo, Ramiro, un promotor. ¿Prefieres promotor o gestor comunitario? Pues ambos, eres todos los roles. Sí. Muy bien, promotor, Vamos gestor comunitario, navegando entre varios roles. psicólogo social, Psicólogo social. teatrero. Y ahorita nos vas a Teatrista. platicar un poquito de eso. Bueno, antes de comenzar, quisiera poder agradecer al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por permitir que exista este espacio a través del Laboratorio de las Prácticas Participativas de las Juventudes en el Estado de Nuevo León y del Grupo Motor, mis compañeros y compañeras que hacen posible que este tipo de actividades ocurran. Ahora sí, Ramiro, para ir conociéndote un poquito más, me gustaría hacerte algunas preguntas así súper rápidas, ¿ok? Adelante. Edad, 46 años. lugar donde naciste, Monterrey, Nuevo León. qué estudiaste, Psicología. Bueno, primero estudié teatro en la Facultad de Artes Escénicas y luego psicología. muy bien, ¿a qué te dedicas actualmente? Actualmente estoy como coordinador regional de una asociación civil que se llama Cero Pobreza. Y ahí funjo como coordinador regional de desarrollo comunitario. Muy bien. Dinos top 3 de canciones favoritas. Top 3 de canciones favoritas. No se me ocurre ninguna. La Mañanita, las pedradas, Ok. con Cepillín. Yo creo que es que música clásica, por ejemplo, ¿no? O sea, Beethoven es una música que pongo incidentalmente. Me recuerda también una obra de teatro. Y en general, música de trova me gusta. Ok. Por lo A fondo. general, ok. También, Por lo vallenato. general pregunto películas o series, pero en tu caso en particular me gustaría preguntarte top 3 de obras de teatro. Top 3 de obras de teatro, Sótanos, de Jesús González Dávila, Bodas de Sangre, de Lorca, y Romeo y Julieta, de Shakespeare. Ok. ¿Un sueño cumplido? Un sueño cumplido, hacer lo que hago como psicólogo comunitario después de veintitantos años de haberme graduado. Creo que ese es un sueño cumplido. ¿Y un sueño por cumplir? Un sueño por cumplir es crear un espacio comunitario propio, que sea más de una colectiva, independiente. Creo que ese sería un sueño. Y creo que también un poco regresar al teatro, o más bien hacer cine sería un sueño por cumplir. Ok. También con ese tinte de lo comunitario. Creo que llevar toda esta parte de la riqueza de la organización vecinal, llevarlo también a espacios del arte, ¿no? Como el cine o series, creo que sería interesante. De hecho, ahorita que mencionas, disculpa, esta última respuesta se me hace muy importante y que tiene que ver con tu biografía, porque justamente me gustaría que me compartieras, por ejemplo, antes de comenzar como tal con las preguntas, tú estudiaste psicología, pero como lo comentaste, primero teatro. ¿Hubo algo del teatro en particular que te llevara a la psicología? ¿O primero pensaste en la psicología y previo surgió el teatro? Yo siempre primero pensé en el teatro, o sea, era algo que desde muy niño quería hacer, actuar, porque me gustaba el cine más bien. Después que entré a estudiar aquí en Monterrey, busqué opciones de actuación y lo que había en la universidad, en la Autónoma de Nuevo León, era la Escuela de Teatro de Artes Escénicas. Mm, La Escuela de Artes Escénicas. Entonces entré allí, pero mi sueño justo de niño, que también los sueños cambian, ¿no? No son los sueños de sí. ahora, de un hombre de 46 al de niño, era actuar, verme en una pantalla de cine. Entonces, primero estudié teatro, después creo que las lecturas y todo lo que fui aprendiendo en el teatro y también porque hablábamos de la psicología del personaje, era algo que siempre escuchaba, porque mi formación es del teatro, sí, pues teatros, realismo psicológico. Entonces, siempre escuchaba eso y me llamaba la atención, pero nada más era como una vocecita. Cuando terminó la carrera de teatro, me dice mi papá, bueno, ahora sí vas a estudiar, porque era un Ajá. diplomado, no una carrera, y pues había expectativas, ¿no? Y en ese momento fue muy breve en lo que reflexioné qué estudiar y fue elegir psicología. Pero casi, pues muy orgánicamente, sin tanta investigación, y me fui enamorando semestre tras semestre de psicología, no era algo que me apasionó desde niño, y ahora es algo que me gusta y no lo he dejado de hacer desde hace 21 años. Ok, ahora, por ejemplo, esta es tu formación, profesión académica, ¿no? Sí. Pero,
¿podrías comentarnos si hubo algún momento o persona en tu infancia o juventud que te llevara a elegir el camino del trabajo comunitario? Bueno, hay una persona que es como mi hermano, se llama Ricardo Morales Chaires, Ricky, y a él lo conocí en teatro, pero él estaba en danza, yo estaba en teatro, y nada más nos topábamos, ¿no? Y platicábamos de vez en cuando. Y una vez, tenía un proyecto en una empresa y había que actuar, y alguien tenía que escribir y también actuar, y, demás, y ahí nos juntamos, hicimos un proyecto juntos para una empresa donde cobramos muy mal, No. pero fue algo que tuvo mucha riqueza porque creo que fue el punto de partida para yo identificar como lo que me gusta ahora, ¿no? Grupos, y Ricardo Morales fue una influencia, y es mi par, o sea, es un amigo. Ok. Y también supongo que a través de la experiencia con la empresa fue como empezaste a descubrir lo comunitario. Sí, fueron como a cuentagotas, ¿no? O sea, eso fue una gotita. Y luego también justo el mismo Ricardo Morales, él ya estaba trabajando en desarrollo social, en el Consejo de Desarrollo Social, el extinto consejo. Y él me invita a hacer una obra de teatro callejero en la Alameda, Las Cuitas del Chupiro. Me presenta el texto y se me hizo muy, muy bueno porque yo dije, lo que sea teatro yo voy, ¿no? Donde me pongan. Y fue teatro callejero en la Alameda y fue una experiencia muy rica. Y también allí fue otra gotita que habló de, bueno, llevar ahora esto a lo comunitario, ¿no? El teatro como vehículo para decir cosas y hablar de una realidad social como compas que era pues un consumidor de sustancias, el personaje, vivía en la calle, un tanto desamparado. Entonces eso me llevó también como a descubrir otra gotita más de, quiero estar trabajando con grupos, con realidades eh, conflictivas y que donde yo pueda abonar algo para que eso se supere, ¿no? Ok. ¿Hubo algún momento de incertidumbre al estudiar tanto teatro como psicología? Y de ser así, ¿cómo lo enfrentaste? Hubo un momento de incertidumbre cuando estaba en psicología porque yo estaba enamorado del teatro, entonces yo quería hacer eso, pero la verdad es que era muy complejo. También yo vengo de una familia, no teníamos muchos recursos económicos, entonces con mucho esfuerzo mis papás pues me pagaban la carrera, no nos dejaban trabajar, entonces yo pensaba también, tengo que estudiar algo que sea una carrera, ¿no? Entonces desde mi familia no se veía el teatro como una carrera, entonces era algo que abandoné, lo pausé, y mi problema, mi conflicto en psicología, de hecho me salió un semestre y dije, ya, voy a volver a hacer teatro, ya estando en séptimo semestre, séptimo, y yo dije, no, estoy mal, o sea, no puedo darme ese lujo, ¿no? Yo creo que mucha gente no podemos darnos ese lujo de decir, voy a pausar esto, ¿no? Una carrera de séptimo semestre. Entonces, pero el amor al teatro y pues me hizo como flaquear un poquito. Pero no me arrepiento de haber flaqueado, haber vivido esa pausa y regresar. Creo que también eso es parte de lo que me forma ahorita. Ok. Hace un momento mencionabas, por ejemplo, unas actividades que hacían con el extinto Consejo de Desarrollo Social, Sí, Consejo de Desarrollo Social. de El llevar SCAP. actividades de teatro como, digamos, a lugares públicos. Eso se me hace como una forma profesional, con un punto muy específico, de tratar de combinar tanto la psicología como el teatro, ¿no? De utilizar el teatro, como lo mencionabas, como un vehículo para llegar a las personas y transmitirles ciertos mensajes o ver reflejadas ciertas realidades que a veces no son tan sencillas de ver. Exacto. ¿Hay alguna otra forma o formas, además de esta que mencionabas, de combinar psicología y teatro específicamente en tu trayectoria? O sea, que hayas dicho, en estas actividades los combiné o en estos proyectos. Pues yo actualmente, desde el 2004 hasta hoy, 2025, sí, cuando estoy frente a grupos, siempre hay algo que termino aderezando con teatro. Y también hubo un proyecto más o menos reciente con Ciudad de Mochila donde hicimos cortometrajes, pero era escrito desde una realidad de temas de violencia y de sexualidad, ¿no? En población indígena. Entonces, eso también ahí fue una combinación interesante. Seguí también en la Alameda. En la Alameda he quedado por muchas circunstancias con varios proyectos y varias organizaciones. Con Explórate y con Ciudad de Mochilla, con Cihuame hicimos una obra de teatro, o sea, como desde el teatro social. Y con Explórate también yo he trabajado con grupos, consejería grupal en temas de sexualidad, con los compas que viven en la Alameda. Entonces, sí sigo combinando,
pero no te puedo decir, intencionalmente, casi creo que es sin querer. Y porque también al final, cuando tú estás frente a un grupo, tú sabes, ¿no? Usas las herramientas que tienes al alcance y cuando tú tienes ciertos conocimientos de algo, dices, con esto, ¿no? Porque es algo que yo puedo dominar desde la técnica y lo aplico y sé que va a funcionar con este grupo. Y el teatro siempre es una forma también de usarse porque al final el teatro es una representación. Es como volver a presentar la vida, ¿no? Entonces ayuda mucho a reflexionar desde los grupos. Fíjate que en ese sentido me llama la atención porque creo que hay una parte, sobre todo por lo que tú nos platicas, hay una parte en la que pasaste de tener conocimientos académicos, por decirlo así, a desarrollar habilidades. Ujú. Y como tú bien dices, hay veces que ya ni siquiera lo piensas, es como de fluye, surge. Sí, me parece algo muy importante. Muy orgánico y es más muy importante justo cuando nos dedicamos a trabajar con grupos donde pues no es un producto que vas maquilando, ¿no? Ahora hay que poner la cajita, ahora hay que envolverlo, ahora hay que sellarlo, no. Entonces creo que es importante como dejarte ir y ser muy sensible como a dejar fuera incluso todos tus conocimientos y de verdad estar ahí como un ente más que no conoce, ¿no? Y el conocimiento y el libro son las personas que tienes al lado. Entonces tú ves a las personas con mucha riqueza. Cada persona que está en el grupo tiene mucha riqueza y yo los voy leyendo, ¿no? Entonces son mi libro y también les voy devolviendo cosas y también me van leyendo. Es como una forma en que yo trabajo mucho Y se requiere con los bastante grupos. habilidad para ello. Habilidad de conocimiento. Sí, yo creo que y el teatro, fíjate, la verdad que no lo había pensado así hasta ahorita que me preguntaste. Creo que me llevó a eso, o sea, es el teatro, quienes hacen teatro saben que es un ejercicio también intelectual, mental, pues, porque estás todo el tiempo pensando y sintiendo. Entonces, creo que eso lo aplico en la psicología comunitaria. Todo el tiempo estoy pensando y sintiendo. No me olvido ni de sentir, ni de pensar y dejarme nada más irme así, no. O sea, tengo que ser muy racional para escuchar lo que está diciendo cada colega, cada compañero, cada joven, cada niño, cada persona adulta del grupo y poder usar eso al favor de todo el grupo. Ok. Espero no suene muy revuelto, pero No, es más o menos no suena, así, tiene lógica y muy aparte como tú lo orgánico. mencionas, la gente que ya lo ha vivido lo va a entender. Sí. Ahora, me gustaría, digamos, pasar un poquito como, no al chisme, pero que sí que nos platiques como experiencias, algunas específicas. Ok, ya hablamos de tu formación, cómo lo ya has llegado a aplicar, pero me gustaría saber que nos compartieras cómo fue esa primera experiencia de trabajo comunitario. O sea, cuando ya pasaste verdaderamente como de, bueno, ya salí de las aulas, vámonos al primer trabajo, donde estoy trabajando literalmente en comunidades. ¿Qué experiencias te dejó? ¿Qué aprendizajes te dejó que te hayan marcado hasta el momento? Bueno, en el 2004, el primer aprendizaje fue algo, la primera experiencia curiosa es que me aceptaban por ser hombre. Ok. Entonces llegué y yo fui a pedir trabajo como psicólogo, como promotor social, justamente al Consejo de Desarrollo Social. Y me entrevistaron y estaba muy nervioso porque, sí, pues quería el trabajo, y yo era nuevo, acababa de graduarme un mes antes. Y al final pregunté, bueno, pero ¿qué sigue? Voy a quedar, ¿no? Así todo tímido, ¿no? Ah, Pero así, y todo miedoso, ¿no? Y me dice, sí, pues te vas a quedar porque eres hombre. Así me dijo la que esto, no voy a decir su nombre, pero ok. justo, pero también lo entendí años después, o sea, yo también lo recibí, pues, en ese mismo emoción que yo llevaba, yo lo interpreté como que, nomás por ser hombre. Después entendí que fue un tanto juego de ella, pero también me estaba comunicando algo. Cuando trabajas en comunidad, también esta parte de, cuando trabajas en pareja, cuando está un chico y una chica, es importante porque tiene que ver con tener un punto de identificación, un par, ¿no? Entonces, trabajar junto con una Oh, mujer en comunidad es bien valioso cuando trabajas en pares. Hay dos formas de trabajar muy básicas en grupo. Uno solo con el grupo y otra donde tienes un cofacilitador o cofacilitadora y creo que por ahí iba, pero fue mi primera experiencia curiosa. ok. Y ya cuando estuve en campo, Héctor, o sea, ya estando en comunidad, fui descubriendo pues el poder de la psicología social porque yo nada más lo había leído. Y aparte en Nuevo León, nadie dice, vas a una comunidad y dices, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan en la comunidad? No, pues un médico. Y cuando dicen un psicólogo o una psicóloga, es ese psicólogo de diván. Pero nadie Ah, pide un psicólogo social. Nadie dice, no, psicólogos sociales, nadie. Entonces, creo que el empezar a experimentar qué es un psicólogo social, pero ya en la vida cotidiana, y empezar, la gente me preguntaba, ¿qué haces? Y yo no sabía cómo explicarlo exactamente. Hasta que entendí que tiene que ver con trabajar con grupos,
trabajar con la riqueza de los grupos y la riqueza de cada persona sumada. Y ese es por ahí. Puede haber muchas explicaciones, pero ahí empecé a enamorarme justamente de lo que hacía hasta que ya me titulé Ok, de psicología social. ok. Ahora, tú también, de hecho te conocí de esa manera, has trabajado en comunidades, pero específicamente muchas veces has trabajado con personas jóvenes, que también por eso era digamos, una de las justificaciones o de los motivos por los cuales nos interesaba tenerte aquí, porque eres una persona, se puede decir, adulta incluso desde la manera, desde que empezaste profesionalmente, que empezó a involucrarse en trabajos de juventudes. Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría que nos platicaras cuáles han sido algunos de los proyectos que tienen que ver con el trabajo comunitario con juventudes, en los que tú hayas visto como casos de mayor, puedo utilizar la palabra éxito, pero refiriéndome a como que tú hayas observado un proceso de transformación, tal vez no radical, pero sí muy evidente, ¿no? De que sabes que empezamos en un punto y terminamos en otro. Fíjate, bueno, hay dos programas, dos específicamente. Uno, en la Choca Emprendedores Sociales, era con puros jóvenes, se llama Jóvenes con Valor el programa. Eran jóvenes hombres y mujeres. Había un grupo de jóvenes sordos, me acuerdo. Un grupo de jóvenes ciegos también. También buscamos, porque mi colega Eric Pantoja, que es con quien coordinaba, ambos éramos coordinadores de este programa, luego directores. Nosotros dos justo buscábamos incluir también todas nuestras experiencias, ¿no? Entonces ya había trabajado yo con sordos, con ciegos lo estaba conociendo, con población indígena. Entonces fue muy rico porque hubo un híbrido muy padre y muy natural, y ahí me gustó mucho descubrir que los jóvenes no tienen prejuicios como nosotros los adultos, ¿no? Mientras más adulto, más prejuicios te haces, ¿no? Entonces creo que a mí me deja mucho trabajar con jóvenes como el despojarme de eso, el no cuestionar como quién eres, ¿no? Podemos cuestionar los hechos, pero no cuestionar quién eres. Y ahí en ese proyecto hubieron muchos, está ahí Oscar Tavites, por poner un ejemplo, que es un chico sordo, que ahorita trabaja muy bien desde un tanto activismo, pero también trabaja el desarrollo de su propia población, por eso es sorda. Pues tú eres un ejemplo también de ellos, porque yo te conocí ahí en Jóvenes con Valor. Eras un Jejeje. joven de 15 años, 16. 16, y presentaron una obra de teatro, justo también. Y bueno, la conexión también ahí está porque pues, yo venía del teatro y yo dije, yo voy a ver ese proyecto porque ustedes hacían como una muestra, ¿no? Entonces era un Cebetis, si no me equivoco. Perdón, Cecite, el Cecite Estanzuela. Estanzuela, exactamente. Discúlpame. Entonces en el Cecite fui y vi la obra de teatro. Y me pareció muy interesante justo porque también jóvenes acercándose al teatro, ¿no? Y yo dije, qué padre, qué bonito. Y pues ahora te he visto crecer. Hemos estado un tanto en contacto, no tan seguido, pero sí no nos hemos perdido la pista. Y pues tú eres una muestra de los que... Yo estoy aquí justamente porque me dijiste, voy a entrevistarte, y yo dije, bueno, vengo. Esa es una y te lo agradezco mucho. Y otro también, la más reciente, en Vía Educación, un programa que se llama Red Comunitaria. Ahí también hubo un trabajo muy fuerte con jóvenes. Antier me volvieron a invitar a un grupo de WhatsApp. Yo dije, voy viendo. Decía Escuadrón Repollo 3.0, que fue hace como 10 años. Bueno, esos jóvenes también eran jóvenes de secundaria, de 14, 15 años, que pues estuve muy cercano con ellos porque fue una intervención a largo plazo. Esto fue como cerca de 2 años de estar nos viendo casi una vez a la semana. Participaron en una película, en una película profesional de un cineasta aquí en Linares, que estuvo en los Ariel, ahí nominado. Y también ellos fueron tomando muchos talleres, que fueron eh, aprendiendo muchas habilidades, pero sobre todo eran como un grupo de amigos, ¿no? Y la riqueza estuvo en que ese grupo de amigos ahora de repente me hablan y me mandan una foto, aquí estamos, y están los mismos en la misma foto. Me da mucho gusto eso porque es difícil conservar una amistad tan larga siendo tan jóvenes. O sea, tienen ahorita, están muchos acabando carrera, uno estudia teatro, otro dice políticas, todavía está, otro estudia psicología, y me da mucho gusto justo que tomaron un rumbo donde ellos decidieron qué estudiar. Yo ya no estuve en esa parte, y creo que la riqueza aquí está en que son mm, resultados que nunca vas a ver. O sea, cuando trabajas con jóvenes, sí hay resultados, pero el impacto
no lo vas a ver tú, no te va a tocar vivirlo. Y alguien te contará, mira, fíjate, Héctor ahora está haciendo esto, o Esteban está estudiando psicología, o Jairo está estudiando ciencias políticas. Y eso creo que a mí me llena mucho de orgullo y creo que es muy, muy valioso y muy importante apostarle a la intervención comunitaria con jóvenes. Muy importante, sobre todo si somos jóvenes que estamos en un ambiente donde tenemos muy pocas herramientas y también muy poca accesibilidad a los derechos básicos. Claro. Es un tema de derechos. Siempre los grupos, no trabajamos viendo necesidades. ¿Qué necesita la comunidad? No, no son necesidades, son qué derechos nos están cubriendo. El derecho a la información, el derecho a la educación, a la salud, el derecho a reunión, por ejemplo. Entonces ahora veo que esto, si se le apuesta, es algo, yo creo que debería ser un derecho que se le apueste a eso. O sea, algo que esté en nuestra ley que diga cierto porcentaje debe ir a jóvenes. Claro, hay que darle recurso. Y debe estar, y seguramente alguien me va a decir, eso ya existe, ¿no? Bueno, pero que se ejerce y que se visibilice más, sería uno de los sueños, hablando de sueños que cuando comenzábamos, también creo que eso es un sueño, como que ver que cada vez más programas de intervención comunitaria o semejantes se estén enfocando en jóvenes. Quiero retomar algo de lo que dijiste, muy importante, respecto a los programas que dices tú, pueden que existan, ¿no? Y que se visibilicen más y que se desburocraticen también. Es algo muy importante. Quiero hacer un comentario también. Mencionabas ahorita, por ejemplo, cuando llegaste a trabajar conmigo en el 2011. En el 2011, que ibas a la estanzuela. Hace más de 10 años. Sí. Y también tengo muy presente el Escuadrón Repollo. Nunca los conocí, pero cuando vi que los comparaste en grupos dije, famosos. Estos vatos son el meme viviente, los amo. Por el puro nombre del proyecto, ¿no? Del Escuadrón Repollo. Que viene de Repost. Exacto. Del Twitter. Yo no sabía ni que era Twitter, los amigos me fueron diciendo muchas No, cosas. yo cuando vi el nombre dije, basados. Pero tiene mucho sentido lo que decían. ¿Sí? Sí. Y el chiste es que algo que vinculo, no sé si te diste cuenta, pero algo que relaciono con estas experiencias que mencionas, con los que tú consideras que somos personas de éxito, y tu trabajo y tu intervención, algo que tú has hecho y que lo sé porque lo he visto, he sido parte de esos procesos, de algunos, es que tú no tienes, y lo relacionaba con lo que tú mencionabas de lo que es el adulto y lo que le cuesta entender al joven, tú no tienes estos filtros como de decir, para comunicarte conmigo necesitas un oficio. Para comunicarte conmigo necesitas una cita. Tú siempre has sido como de, ¿qué onda? ¿Cómo los apoyo? Me acuerdo el seguimiento que nos daba, sin saber yo en ese momento que nos daba seguimiento. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están? ¿Cómo están batallando? ¿Les apoyo en algo? Bla, bla, bla. O sea, eso es algo muy valioso que créeme que a pesar, porque a lo mejor en las siguientes preguntas, porque esto es para cerrar el primer bloque como de tus experiencias más personales, de repente hay como un tema de, es que son generaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, las juventudes millennials que ahorita no son tan jóvenes, los centennials que también ahorita están creciendo, los que crecimos en una generación intermedia que vimos crecer a unos, pero somos más grandes que los de abajo. Hay personas que piensan que por el hecho de la generación, como que tenemos perspectivas diferentes. Y lo que yo he notado ahora, por ejemplo, con los jóvenes y las personas jóvenes que están en prepa, secundaria, es que sí, son generaciones diferentes, a lo mejor tienen un lenguaje diferente, pero tienen esta misma necesidad de acercarse a dialogar con alguien, tener cercanía, y muchas veces los trabajos o los programas como los que te has involucrado, que de repente a veces, no lo digas, ¿verdad? No te pido que lo digas, pero a veces por eso te has metido en problemas, lo sé, que son como más burocráticos, no contemplan eso y es como de, es que lo importante es el oficio y lo importante es la cita y demostrar que hemos tenido reuniones oficiales y es como, tú muchas veces te saltabas eso y también por eso considero que has tenido los grupos de éxito que has tenido. Sí, yo creo que me iba a lo humano. O sea, al final, me acuerdo con ese grupo de jóvenes, yo ya era un hombre maduro, ¿no? O sea, hoy tengo 46 años, ahí tenía 30 y tantos. Me veía más joven a lo mejor físicamente, también porque me relacionaba mucho con jóvenes, entonces te mimetizas. Gran parte del trabajo que cuando estamos frente a grupos es también un tanto
pues te vas espejeando, ¿no? Entonces vas adquiriendo hasta formas y expresiones. Ya no tanto a los 46 de un joven, pero yo la respeto mucho. Yo respeto cualquier forma de expresión. Eso es un punto de partida importante. Respeto cualquier, que cada quien sea quien sea. No me importan sus gustos musicales, sus preferencias sexuales, sus preferencias políticas, sus gustos culposos, que le gusten la música, los libros más que nunca yo leería, los autores que jamás tomaría, que hay unos que jamás, pero me puedo llevar muy bien. He tenido amistades donde están de un partido, del otro, o sea, que son o militantes o trabajan ahí. Yo no estoy con ninguno, pero tampoco estoy peleado con ninguno. Y eso creo que da mucha riqueza. O sea, si tú vas a una reunión mía personal, o sea, ves emos con los tejanos, o sea, hay mucha diversidad. Y creo que eso me ayuda mucho, porque puedo navegar en cualquier puerta, ¿no? Y en tanto con los jóvenes, creo que es muy importante que están en una etapa justamente donde están viviendo o definiendo su identidad, quién soy, ¿no? Entonces esa parte de la identidad tiene que ver con muchas primeras veces y creo que con los jóvenes el ser parte de sus primeras veces de una forma saludable es importante. Vuelvo al punto con Escuadrón Repollo, por ejemplo, que ya yo era un hombre adulto y yo decía, es que ya no son mis pares, ¿no? A veces te hablaban para trabajar con tus pares, ¿no? Pues con tus pares hombres, con tus pares indígenas, con tus pares sordos. Y dije, estos no son mis pares. Y bueno, lo que tuve que hacer es un rol un tanto de un adulto responsable, escuchante. Entonces yo decía, es que no voy a hacer clic con ellos. Y dije, no, yo voy a ser yo. Si yo siempre respeto que tú seas tú, yo voy a ser yo. Entonces, simplemente fue eso, un adulto responsable que escuchaba, sin problemas, y me decían, oye, sí que trataban de ser correctos en sus palabras, ¿no? Yo no, dilo con tus palabras, ¿no? Siempre y cuando no violentes, no transgredas, dilo con tus palabras. Y eso no incluye, a veces decían palabrotas, entonces, y de que, no hables en francés, ¿no? Nah. Pero también era como una forma de suavizar, pero sí, si tenía que ser un acto de contención de ese conducto. O sea, no hay que hablarlo así. Y creo que también de un límite sano. Pero tampoco lo quito. Exacto, un límite sano. Porque los límites son importantes, ponértelos, porque tú vas a aprender a ponértelos en ti. Entonces, con los jóvenes, con las y los jóvenes, cuando trabajaba con ellos, digo ellos porque su mayoría eran hombres, pero habían varias mujeres, también es un tema de jóvenes, ¿no? Que a veces dicen, ay, son puros hombres, no voy. O son puras mujeres, no entro. Ellos fueron también hibridando mucho eso. Y hablando de Escuadrón Repollo, por ejemplo, lo pongo como un mero ejemplo. Pero ahí la riqueza, aunque no estábamos de la misma edad, no éramos pares, creo que la base está en que yo respeto mucho, seas quien seas, la edad que tengas. Ahora también trabajo con personas que tienen más de 70 años, por ejemplo, ¿no? Y hay niños de 13 años que, ¿cómo lo trato? Y dije, pues como una persona que está aquí y que está escuchando y que tiene derechos. Entonces, si pones todas esas cosas, ya no ves edad. O sea, ves algo porque los derechos es para todos, ¿no? Las oportunidades son para todos, el respeto es para todos, la escucha. Entonces, todas esas cosas las deposito y voy teniendo un diálogo mucho más horizontal. Por ejemplo, ahora sí pasando como a la parte, digamos, un poco más de análisis de tu trabajo. Ahorita, continuando con este trabajo en comunidades con jóvenes, ¿cuáles consideras tú que son las principales problemáticas que más enfrentan las juventudes? Actualmente, bueno, hay temas de una accesibilidad muy sencilla, práctica, a consumir ciertas sustancias, ¿no? Claro. Y eso cualquier edad, pero en particular un joven, cuando una persona muy joven se acerca es más difícil después la recuperación. Cuando un adulto lo hace es menos, pero si es un joven que justo apenas está conformando su identidad, quién es, en esa etapa están sus primeras veces dañinas, violentar su cuerpo, pues es complejo. Creo que esa es una. Y bueno, a la par de eso sí que creo que es importante que también desde los externos, los actores externos, incluyendo todas las instancias de gobierno, que no lo veamos desde un enfoque de seguridad, sino desde un enfoque de salud. Que es un tema de enfermedad. Entonces, eso también te permite como
ser más simpático, ¿no? Y cualquier persona en este estado tenemos algún tipo de adicción, ¿no? O sea, incluso al trabajo también, si lo haces una adicción, pues es malo. Al, ciertos alimentos, a ciertos prácticas, jugar lotería, no sé. Entonces también buscar una parte empática, ¿no? Y creo que el problema no nada más son los jóvenes, son todo lo que estamos alrededor y cómo estamos mirando ese problema. Ese es un problema. Dos, las oportunidades. Cada vez estamos más menos adultocéntrico este estado en general, pero es algo que todavía hay que lidiar. Pero todavía es, a ver, permítele, ¿no? Porque a veces, no, es que no sabe, es que no, que lo haga y que lo haga como quiera, porque ahora también las redes sociales tan accesibles nos han permitido revalorar las formas, ¿no? Ya no es tan formal y tan correcto decir, ay, bueno, voy a ir muy peinadito porque así hay que ser, no. También, o sea, lo natural es ser tú, sin agredir, sin violentar, también es valioso y creo que el permitirles oportunidades de una forma más pacífica y más, pues más agradable a los jóvenes es importante. Y otro tercer problema puede ser, no sé, pues, yo creo que el tema de la participación, a lo mejor va muy enlazado a pero la participación ciudadana, porque creo que eso nos va a ser un punto de partida importante para reales cambios, ¿no? Porque a veces sí estamos ahí todavía muy adultocéntricos, tomando decisiones por la mayoría. Te entiendo. Puede ser. Y, por ejemplo, justamente ya mencionaste algunas problemáticas. ¿Qué estrategias de la combinación de los conocimientos de teatro y psicología te han ayudado para abordar ciertos de estos problemas en comunidades? Me ha ayudado, te decía que es un vehículo para comunicar. Por ejemplo, el teatro sirvió para evangelizar. O sea, todas las pastorelas, eso es teatro. Sí, es cierto. Así no se evangeliza. Entonces, así como, yo no lo pongo esto como un ejemplo, digo, lo pongo como un mero ejemplo, justo para decir el poder que tiene poner una puesta en escena para decir cosas, ¿no? Y está bien para evangelizar, está bien, o sea, no es que esté mal. Pero este poder también llevado a un plano de 2025, donde es importante comunicar de una forma asertiva, de una forma clara, de una forma real, o sea, que no esa información, creo que puede ser un vehículo el usar el arte, ¿no? Perdón, el arte en general. Y aquí hablo del teatro, pero también justo, o el cine, para mostrar pues las problemáticas reales y espejear más. Creo que puede ser un arma muy poderosa, pues. Pues uno de mis sueños es eso, como también llevar esto como a un plano del arte, ya sea teatro o cine. Ok. Ahora, me gustaría también que nos compartieras, ya hablamos un poco como de una manera, digamos, general, de algunos aprendizajes que has adquirido individualmente del trabajo de juventudes. Pero ahora me gustaría, digamos, que vieras como a tus pares adultos y dijeras, ¿qué es lo que una persona adulta puede aprender de las poblaciones jóvenes? Ni siquiera, o sea, simplemente con el hecho de convivir, ¿no? Como, ¿qué es lo que las personas adultas requiriéramos? Porque pues, yo también soy un adulto chiquito, pero un adulto. Un adulto joven. ¿Qué es lo que pudiéramos aprender de las juventudes para entablar una mejor relación con ellas? Yo creo que, bueno, como dicen, ¿no? Los jóvenes no saben que no se puede. Entonces, los adultos sí, tenemos muy claro. Por ahí escuché a alguien que decía, me encantan los jóvenes porque no saben que no se puede. Y retomando esa frase, pues a veces estamos tan ya inmersos en una cultura donde, no, es que eso, no, ¿para qué lo haces? Como que ya no va a salir. No, ¿para qué votas? Como que ya es lo mismo. No, ¿para qué me esfuerzo si como que ya se lo van a dar al hijo de? Y creo que lo que es importante aprender los jóvenes es que ellos van y dicen, a ver, no, sí puedo, sí puedo. ¿Por qué? Porque no se han concientizado de todos los obstáculos que hay, ¿no? Entonces, es muy curioso, pero lo que voy a decir es que no se limitan adoptando todos los prejuicios que ya están afuera, ¿no? Entonces, no se lo permiten, ¿no? Y nosotros, yo por lo menos te puedo decir en mi experiencia, que ya me quité muchos, no, es que no, sí se puede. Porque yo veo a ese joven de 15 años
que se levantó de una parálisis. Veo a un joven con discapacidad intelectual que abraza con tanto amor a su familia y que puede dar cariño. O sea, voy viendo esos ejemplos y también los voy leyendo como en los grupos, como te Claro. digo. Entonces, creo que eso, como esa capacidad que tienen para creer en sí mismos, ¿sí? Que después se rompen muchos adultos. Y ahora, Es el tema. al revés, ¿qué es lo que tú consideras que las personas jóvenes necesitan aprender para poder relacionarse de una manera como más, no sé si era armoniosa o diplomática con las personas adultas? Ay, que está complejo, pero, o sea, está complicado porque puede incluir como muchas cosas, ay, muchas cosas con mucho detalle, pero lo que yo podría decir así que se me viene a la mente es, pues también que ahora se aperturen, ¿no? Porque creo que de pronto hay como, se volteó esta forma de discriminar también al adulto por no saber, por no conocer. Exacto. Muchos no conocemos y también porque a mí nunca me gustaban las redes sociales, aunque desde que tenía 20 años. No era algo que me ilusionara tomarme una selfie, eso, no me gustan las fotos. Entonces, creo que el decir, a ver, acepta a la persona tal como es, ¿no? Y se acentúa más la brecha cuando es mucho, mucho, mucho más mayor, ¿no? Ahora escucho muchos esos insultos, siempre han existido, a lo mejor ya por mi edad, escucho más de que, es que ya está muy grande, ese viejillo, ¿no? Esas cosas, calificativos que también no abonan nada. Entonces creo que ser más sensibles, más simpáticos a la realidad donde la tecnología nos rebasó a muchos. Ok. Me gustaría, como para también que nos compartieras parte de tu experiencia, cambiar un poco del tema de las poblaciones con las que has trabajado. Para ti, ¿cómo ha sido trabajar el tema de género entre hombres? Eh, Masculinidades. Sí, Sí, he trabajado con población LGBT y también con masculinidades, ahí sí, hombres, cualquier hombre, sin un enfoque diversidad de sexual. diversidad sexual, gracias. Bueno, en temas de hombres, justo, eso está por aprobarse un proyecto también con el Cerezo, de trabajar con masculinidades, con población indígena. Y cuando trabajé con hombres, el tema de género ha sido para mí un descubrimiento bien, bien grande, ¿no? O sea, no sabía que tantos hombres podríamos llorar en una sola sesión juntos. Hasta eso me sorprendió muy gratamente, porque he visto compas que llegaban a los grupos y llegaban muy duros, ¿no? Muy duros, muy resentidos, muy enojados, y los terminé entendiendo, porque también yo mismo me prejuiciaba, decía, a ver, es que viene de una acusación, tal, y después cuando hablaban, simplemente hablar cura. Creo que eso en los grupos de masculinidad es importante y es necesario. O sea, las mujeres llevan ventaja porque ya tienen su sororidad, su grupo donde se juntan ellas, y nosotros estamos bien atrasados porque he visto que pues todavía tenemos mucho que trabajar y en grupos de hombres, volviendo así a la pregunta concreta, me sorprende que con tanta información no hemos caído todavía en cuenta en la importancia de externar las emociones, en aceptar el miedo, la ternura, la frustración y trabajarlas. Es importante y es valioso. Me limito tanto a las respuestas porque a veces pasan cosas tan personales, tan íntimas que digo, estoy pensando, eso lo cuento, ¿no? Pero sí, en general, puedo decir que afloren las emociones. Incluso usar este calificativo jamás lo hubiera pensado en el 95, ¿no? Cuando yo era adolescente. O sea, es que afloren las emociones, que los hombres se permitan o nos permitamos, porque también juego un rol mucho más activo cuando es grupo de masculinidades, nos permitamos también decir, me duele, me da miedo. Son de las cosas que más me han sorprendido que escuchar, ¿no? Razonar. Que la gente diga, es que de verdad me duele, es que me da mucho, mucho miedo. Y ves a un señor así de 2 metros que viene de un tema de violencia muy, muy fuerte, donde él es el violentador, y dices, oye, pues, y de ahí viene toda la violencia. Es un niño herido, ¿no? Que está pegando. No lo justifica, pero sí Pero lo explica. comprendes que hay como un contexto. Lo explica el contexto, exactamente.
Y ahora, como digamos de las últimas preguntas, porque además de trabajar el tema de género, junto con el de juventudes, Sí, también como lo mencionabas, has trabajado en asociaciones con poblaciones indígenas. sí. ¿Cuáles crees tú que son como los principales desafíos para la persona o las instituciones que hacen trabajo comunitario de abordar los temas de clasismo, racismo y discriminación aquí en Nuevo León? Somos de los primeros lugares en discriminar, ¿no? Con personas con discapacidad, indígenas, adultos mayores, somos los primeros lugares, lamentablemente, en Nuevo León, y creo que tiene que ser un ejercicio colectivo, definitivamente. No sé si, yo lo he dicho cuando estaba en esos programas, que a veces nos vamos al grupo focal de, bueno, son este grupo de mujeres que están violentadas, ese grupo, dije, pero es que tenemos que ver a todos, o sea, trabajar con el violentador, ¿no? Cuando somos violentadores, reconocer también nuestra violencia, nosotros, cuando soy violentador, porque todos en algún momento llegamos a, ¿no? Aunque sea de forma inconsciente o involuntaria, o estás ahí al lado, ¿no? Y eres parte de, porque lo permites, o incluso o porque lo ayudas, ¿no? Es cómplice. Entonces, creo que es importante y urgente trabajar el tema de clasismo, o sea, en un municipio donde si hay gente que va a comprar una Virgen de Guadalupe y dice, no tiene una morenita, ¿no? O sea, esas cosas sí existen aquí. Sí existe mucho. Vas al mercado y escuchas que alguien dice esa palabra, ¿no? De chirigüillo, que es una expresión que, bueno, hay un grupo que se llama las chirigüillas que también justamente son morras indígenas que han usado ese adjetivo y lo han usado a su favor y se han autonombrado. Se reapropiaron. Sí, y le dieron la vuelta, ¿no? O sea, hay mucha gente que está trabajando de una forma muy interesante, inteligente, esos insultos y los convierte y dice, sí, pues sí somos, ¿no? Pero sí hay otros en el día a día que usan por ejemplo, esa palabra. Como Y insulto. yo digo, compa, o sea, estamos más morenitos nosotros que estamos haciendo eso, ¿no? O sea, o veo el cadenero típico en un antro, ¿no? Que no te deja pasar por moreno. Me ha pasado, no sé si a ti, pero Sí. o sea, una fiesta. Por eso no voy a antro. Yo tampoco casi iba porque era una fiesta de dos amigas, una morenita y una güerita, que las dos las quiero mucho. Y esa recordaron muy bien. Íbamos 4 personas y entran los 3 blancos y los morenos nos dejaban afuera. Y le dije, no, es que no hay lugar. Y yo, pues es que nuestros amigos acaban de pasar. No, no hay lugar. Y nos dijo un moreno más moreno que nosotros, ¿no? Que no es una cuestión de ponerme a discutir de, tú, no. Es, ¿quién no me está dejando pasar, no? Claro. No te voy a dejar pasar por, imagínate, Estados Unidos, no te dejo pasar por ser mexicano, ¿no? Yo soy mexicano. Ajá. Entonces, es eso, o sea, sí existe eso mucho en Nuevo León y se enarbola y voy a festejarme en un lugar muy exclusivo, ¿no? Exclusivo es excluyente, porque exclusivo es, ahí va quien puede pagar, ahí va quien tiene la ropa para entrar, ahí va, es excluyente, ¿sí? Entonces, y en Nuevo León se anuncia mucho eso, tú lo ves en anuncios de propaganda de cualquier negocio, es un lugar muy exclusivo en la ciudad, muy excluyente. O sea, tengo una compa en agua y también, o sea, de repente salimos y si va con una indumentaria, sí lo ven distinto, ¿no? Este mestizo se da cuenta. Y si vamos a un centro comercial, pues lo van a ver distinto. Que también, o sea, porque tendemos mucho a eso. Y también despreciar lo que somos, ¿no? Porque eso somos, ¿no? Es un país con más de 70 lenguas indígenas, de allí venimos. El agua es más antiguo que el español. Entonces, pero lo despreciamos, ¿no? Porque así somos en particular acá en Nuevo León, desgraciadamente. Y lo digo, no seré malicista, porque yo soy de Nuevo León, así que lo puedo decir como una autoexploración, ¿no? También como una autocrítica. Nos falta mucho evolucionar eso. Y ahora, justamente la última pregunta, ya que mencionamos como cuáles son los retos, cuáles son las estrategias que se debieran, no sé si decir implementar o simplemente seguir para poder abordar estos temas de una manera eficaz, cambiar estas situaciones. Es que está muy complicado, pero sí, lo básico es aplicar la ley, ¿no? Ah, O sea, un buen punto. pues ahí están los derechos, y ahí está la comisión, ahí está. Es que eso es lo básico. Y también desde cada persona tomarlo. O sea, pues ahí es para que lo toma. Es un poder. Y es un poder que tú tienes ciudadano, entonces
también es, si ahí está, y digo, vuelvo a lo que te decía, no, los adultos, ¿para qué denuncio si como que no le van a hacer nada? No, o sea, aprender a los jóvenes, de que como ellos lo ven, ¿no? Oye, pues ahí está para denunciar, ¿por qué no lo haces? ¿No? Yo voy a tomar, eso de ese joven lo voy a tomar y lo voy a hacer, tomar el poder que está ahí. Entonces, pero sí, también creo que ayuda mucho el que se nos diga, se nos informe que ahí está, porque está muy vedado, ¿no? O sea, todavía está muy... Sí hay espacio, pero pregunte la siguiente ventanilla. No, dime cuál es la ventanilla. Dime quién es el que tiene la ventanilla. Dime qué me va a mostrar la ventanilla. Nos falta también conocer, informarnos sobre, que se nos informe dónde, cómo y cuándo denunciar. Y también dónde, cómo y cuándo cambiar. Porque, o sea, no nada más es desde la perspectiva de seguridad, ¿no? De que castígalo porque cometió ese acto de discriminación, no. ¿Cómo dejo de ser yo alguien que discrimine? ¿Cómo lo dejo de hacer? Ahí es donde nos deberían hablar todos los psicólogos sociales y las psicólogas sociales, y porque eso hacemos, ¿no? Trabajamos mucho con el cambio personal y comunitario. Trabajamos con eso, la transformación, no cambio, porque es transformarnos. Es decir, con las mismas piezas, nomás quitárnosla y reconstruirlas, ¿no? Con lo mismo que tenemos. No es cambiar, sino transformarnos. Y nos suena muy... espero no suene como romántico, no es esa la intención. Tiene que ver con una cuestión de realmente redirigir las palabras que usas para dirigir a todas las personas, redirigir todas las acciones en que tú decides amar a tu pareja. Dices, no, pues eso no es amar. O sea, es hablarle si no es amar. Eso no es cuidarla. Eso es decirle, no vayas, eso es mandarle que no vas a salir porque no quiero. Entonces, ¿cómo elegir mejor mis palabras y mis acciones? Y creo que esa es una cuestión de educación. Y ahí todos los colegas y las colegas que trabajamos en campo, a eso nos dedicamos, a ese cambio profundo, que muchas veces no vemos tan rápido. Sí, los procesos comunitarios no son rápidos. No, y también eso, que cambien también los fondeadores, ¿no? Que no nos pidan cosas que... Los cambios profundos no ocurren cuando se acaba el programa. No va a haber una foto de eso. Un cambio profundo no ocurre en un año, por más duro que suene para mucha gente. Te puedo decir que ese grupo que dices de Escuadrón Repollo, que tú también lo has escuchado, yo ahora veo los resultados. ¿Cuántos años después? 10 años después. 8, 10 años después. Y sabíamos, ¿no? Ahí justamente estaba con Ricardo Morales, mi amigo. Un saludo a Ricky. Un saludo a Ricky. Y a Eri. Y Galilea también, a Lina, son colegas que pasaban por ahí. Por eso, por esa comunidad en particular, en Vía Educación, que comanda Armando Estrada. Entonces, ese trabajo fue un impacto que sabíamos que no íbamos a ver. Sí tenemos resultados. Los resultados es cuántas sesiones, cuántos asistentes, qué temas dieron. Esos son los resultados que podemos ver. Pero cuando se entienda que nuestro trabajo, los que trabajamos con lo humano, con las actitudes, con las emociones, son cosas que se van a ver después, ¿no? Que es difícil, se puede medir, sí, pero no con lo que se mide actualmente. Sí. No salimos siendo no violentos de un taller de masculinidades, no es cierto. No, es una semilla nomás. Ya crecerá la planta. Ramiro, para ir cerrando el video y tu entrevista, te agradecemos muchísimo haber participado. ¿Qué le podrías decir tú, por ejemplo, a una persona adulta que justamente como que no se ha dado cuenta de sus prejuicios y que a lo mejor eso pudiera impedirle relacionarse como de una manera más eficaz con las juventudes con las que convive día a día? Que le suba el volumen cuando alguien le diga lo que está mal. O sea, que se fije mucho en las personas que no lo quieren, que se fije mucho en las personas que le dicen insultos, porque le están comunicando qué es lo que debe cambiar. Y ya que se fijen en eso, terapia. Yo soy psicólogo, no puedo negar la cruz de mi parroquia, y es importante que nos entremos en un proceso de cambio, transformación, también de forma personal, y eso es la terapia. Muy bien, muchas gracias por tu mensaje. Gracias. Por último, me gustaría nuevamente agradecer al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por permitir que este espacio sea posible a través del Laboratorio de las Prácticas Participativas de las Juventudes en el Estado de Nuevo León. Asimismo, agradecer al Grupo Motor, mis compañeros y compañeras, que igual después podrás conocer, que también hacen que este tipo de espacios sea posible. Ramiro, una frase con la que podamos recordarte. Ser tú mismo, ser uno mismo, y dejar que el otro sea quien es. Muy bien. Y recuerden que esto fue Jóvenes
Voces, con... Ramiro. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias.